Muy buenos días tengan. Feliz domingo. Es día de prepararnos para el encuentro de Dios. Y el día de hoy el tema es un tema de mucho interés, sobre todo en todos aquellos que quieren servir, en todos aquellos que quieren aspirar a un puesto público o podríamos decir en todos aquellos que tienen autoridad. Y es que quizás habrá alguien que diga, pues yo no tengo autoridad. Déjame te digo algo. Todos, todos tenemos una autoridad que obedecer, como todos tenemos o somos autoridad sobre otros. Ya sea que tú tengas una autoridad en tu trabajo o en el gobierno o a Dios, tenerlo como autoridad. Pero también tenemos que reconocer que nosotros tenemos autoridad sobre otras personas, sobre tus trabajadores, sobre tus empleados, sobre porque eres el jefe de alguna organización, porque tienes gente a tu encargo o porque eres padre de familia y tienes a tus hijos, porque eres maestro y tienes a tus alumnos. Alguien podría estar diciendo, bueno, ¿y exactamente a qué se refiere el evangelio del día de hoy? Porque el tema es la autoridad, sí. La gente escucha hablar a Jesús y la gente queda admirada de que Él habla como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Incluso ven a Jesús que expulsa un demonio y quedan asombrados porque dicen, ¿qué nueva doctrina es esta que hasta los demonios le obedecen? Jesús habla con autoridad, pero no con un autoritarismo que es diferente. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que distinguir lo que es una autoridad genuina y lo que es un autoritarismo o alguien que está peleando por tener autoridad. La autoridad se puede adquirir de diferentes maneras o no adquirir porque tú la vayas a buscar, sino más bien se te da de diferentes maneras. Una característica es, por ejemplo, cuando tú tienes o eres maestro en un arte, que tú has practicado tanto una virtud o una destreza que tu propio trabajo te hace ser una autoridad en lo que tú haces. Por ejemplo, en la música o en la pintura. Si eres un excelente pintor, eres autoridad sobre lo que haces. Porque la forma en que lo haces, porque eres muy bueno en lo que haces, te hace tener autoridad en eso. No, eso viene de manera innata. La otra autoridad es la autoridad que podríamos llamar la autoridad moral. Es decir, vives lo que haces. Y porque vives lo que haces, eres capaz de poder opinar sobre eso. Porque tienes una autoridad moral, porque tus obras, tus hechos, tu forma de vivir te respalda. Otra autoridad que nosotros podríamos mencionar es la del conocimiento. Porque sabes lo que estás diciendo es que lo dices, como dice aquel refrán. Yo sé que el tigre es pinto porque tengo los pelos del tigre en la mano. Es decir, yo lo toqué, lo vi, lo conozco, sé de lo que estoy hablando. Aquel que sabe, que tiene el conocimiento, es el que habla y tiene autoridad de eso porque él lo sabe, porque ya lo agarró, porque lo tiene, lo experimentó. Ahora, otra autoridad que tú puedes tener es aquella que te es delegada de manera genuina. Cuando una autoridad mayor a ti te delega una autoridad para poder organizar a un grupo de personas. El ejemplo más claro es la paternidad, la maternidad. Tú tienes autoridad sobre tus hijos porque Dios, una autoridad mayor, te la ha dado. Estas autoridades que hemos visto son autoridades que construyen, que edifican, que motivan, que animan. Porque es una autoridad que está en servicio, porque es una autoridad que se ha puesto en práctica, porque es una autoridad que brota de manera natural. Es ahí donde la gente cuando escuchaba a Jesús, todo eso se aplicaba a la persona de Jesús. Un maestro en el arte de orar. Y él hablaba como quien tiene autoridad porque era un maestro. Una persona que hablaba de moral y podía opinar sobre la vida porque su vida lo respaldaba.
porque sus acciones, su testimonio de vida iba por delante. Y ya cuando él hablaba, la gente decía, pues sí es cierto, él lo ha vivido, él lo dice. Y dice el Evangelio que esa autoridad no era como la de los escribas o fariseos. Obviamente no todos, pero vamos a tratar de distinguir lo que es un autoritarismo. Alguien que tiene autoridad, pero que esa autoridad no es exactamente lo que esperamos de una autoridad. Es decir, podríamos decir que la autoridad genuina es aquel que tiene el arte, que lo ha aprendido, que es maestro en lo que hace. El autoritarismo es el que finge saber lo que hace e impone su estilo. El que en realidad no es buen pintor, pero finge serlo e impone y critica a los demás pinturas porque él finge ser un buen pintor. Ese es un autoritarismo. Ahora, otro autoritarismo es el que miente, el que no vive lo que dice y miente, solamente para que lo alaben, para que lo halaguen, para que hablen bien de él, para que la gente piense, no, pues si él lo dice es porque lo ha de hacer. Ese es un autoritarismo. Primero se tiene que vivir y después opinar. Ahora, el autoritarismo también es el que habla y defiende las cosas sin saber de lo que está hablando, de lo que está opinando. Alguien que quiere imponer una autoridad, una opinión, una orden, sin tener la certeza de lo que está hablando, es un autoritarista. Ahora, si la autoridad genuina es aquella que es delegada, el autoritarismo es aquel que está buscando tener autoridad sobre los demás. El que añora tener poder, porque es una de las grandes tentaciones, el tener poder, el tener dominio, el ser autoridad. Bien, el autoritarismo es aquel que busca ese puesto de poder, de autoridad, cuando en realidad lo que no busca es un servicio. Porque el que busca servir, eventualmente tendrá autoridad porque sirve. Pero el que sin servir está buscando tener autoridad, es un autoritarista. Y las consecuencias son que destruye, que corrompe, que humilla, que mata. De ahí la gran diferencia entre la autoridad de Jesús y la autoridad de otros. La autoridad de Jesús no imagines a Jesús gritando para imponer su autoridad, no. Él quizás de una manera muy sencilla decía, oren, y tu Padre que está en lo secreto te escucha. Hablaba como quien tiene autoridad, porque seguramente él oraba y oraba mucho y tenía una relación de Dios muy profunda que la gente que lo veía decía, él es un maestro de la oración, tiene autoridad. No necesitaba gritar para que su voz se escuchara, porque todos querían escucharlo, porque él, su forma de vivir ya era suficiente para que atrayera a muchos para querer escucharlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué autoridad es la que nosotros tenemos? No, esa pregunta es muy fácil. Seguramente a tu jefe vas a decir, no, pues mi jefe es un autoritarista. Quizás lo sea. Pero la pregunta que nos hace el Evangelio es más bien, ¿qué autoridad es la que nosotros ejercemos con nuestros subordinados? ¿Qué autoridad es la que tú tienes con tus hijos? Cuando hablas con ellos, ¿es porque estás viviendo? Cuando les dices no mientas, ¿es porque tú no mientes? Cuando les dices a tus hijos respeten, no grites, ¿es porque tú no estás gritando? ¿Es porque tú estás respetando? Cuando tienes una autoridad con tus empleados, ¿es porque estás viviendo lo que estás diciendo? ¿Es porque en realidad has investigado exhaustivamente sobre lo que estás opinando? ¿Qué clase de autoridad es la que nosotros tenemos? En la primera lectura del día de hoy que vas a escuchar en la misa, después de que Dios habla de que va a suscitar a un profeta como Moisés, dice, y cuidado de aquel que dice algo sin que Dios le haya dicho, de aquel que ejerce la autoridad sin que Dios se la haya dado. Y la forma en cómo Dios da la autoridad es de la manera natural, cuando es una autoridad, no cuando es un autoritarismo. Todos tenemos una autoridad a quien obedecer,
pero también todos somos autoridad sobre otros. Nadie se escapa de esto, nadie. Incluso si hay un niño de 6 años que está viendo este video y dirá, pero yo no tengo autoridad sobre nadie. Yo te diría, pues ahorita sobre nadie no, pero ¿qué tal con tu gatito, con tu perrito? Todos tenemos una autoridad sobre alguien. Incluso tus amigos. A veces tú también eres autoridad para tus amigos y te siguen. ¿Qué clase de autoridad es la que estás buscando tener? Primero, no se busca tener autoridad, se busca servir y la autoridad viene por consecuencia. Pero cuando buscas la autoridad, ten cuidado, porque puede ser que seas muy autoritarista y pierdas la visión. Y este Dios que no es un Dios autoritario, no, que es un Dios que tiene autoridad, porque antes de decir algo es porque Él mismo lo es. Cuando decimos que Dios es amor, es porque lo es, y desde ese amor es que Él nos habla. Es un Dios que construye, un Dios que edifica, un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que ama. Es un Dios autoridad. En cambio, el diablo es un autoritarista que destruye, que humilla, que desbarata. Dios es un Dios de autoridad, de paz, de orden. Jesús, ¿quién es Él que habla con semejante autoridad? Y este Dios que tiene la autoridad por ser el creador, por ser el redentor, por ser el que santifica, que sea Él con su autoridad quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengas un excelente domingo y que el día de hoy podamos pensar qué clase de autoridad es la que yo tengo. Dios te bendice.